Buenos días. ¿Cómo procesamos el miedo? ¿Cómo lo sanamos? ¿Cómo lo liberamos? Al final, de una u otra manera, sabemos que el miedo es una energía poderosa, es una energía que puede arrastrarnos, que puede hacernos descarrilar, que puede generar mucho daño y mucha oscuridad. Y a la vez es una energía completamente natural. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Vamos a ver si en 5 o 10 minutitos exploramos el quid de la cuestión. Detrás de todas las emociones, detrás de todos los sentimientos, detrás de todos los estados de ánimo, al final podemos apreciar dos estados básicos. El miedo y el amor. Hay un estado que contrae, hay un estado que expande. Contrae la consciencia y la energía y expande la consciencia y la energía. Hay dos estados básicos y también hay dos necesidades básicas, la necesidad de preservación y la necesidad de desarrollo. Hay un grupo de estados que contraen y un grupo de estados que expanden. Y eso es lo que coloquialmente denominamos emociones positivas o emociones negativas. Emociones, vamos a llamarlo estados en general, emociones, sentimientos, estados de ánimo, estados de conciencia. Podríamos llamarlo de esa manera en términos de polaridad energética. Efectivamente hay positivos y negativos. Decimos que hay un estado de preservación y de desarrollo, de expansión y de contracción. Pero lo que generalmente sucede es que la mente, al catalogar positivo o negativo, lo juzga como bueno o malo, ¿no? Las positivas son las buenas, las negativas son las malas. Y efectivamente, en el proceso de cualquier emoción, y en el concreto del miedo, es importante partir de una noción también básica, y es que las emociones no son ni buenas ni malas per se. Las emociones son una información. Las emociones, desde el punto de vista de la consciencia, como decimos, no son ni buenas ni malas en el sentido de valor, sino son adaptativas o desadaptativas, funcionales o disfuncionales, necesarias o no necesarias en un momento determinado. Y efectivamente, cultivar y poner el acento y poner atención y el desarrollo de las emociones llamadas de polaridad positiva, pues efectivamente tiene una cualidad de salud, de equilibrio y de armonía en nuestra vida. Nadie está negando que efectivamente ese tipo de emociones de alguna manera expande nuestro campo de energía y nos proporciona salud y equilibrio. Lo que estamos señalando es que de alguna manera en un plano de dualidad y polaridad energética, naturalmente mi vida siempre va a compensar con el otro polo negativo. En mi vida siempre va a haber algún momento en que todo mi sistema energético va a contraerse y va a percibir algún tipo de señal que le lleve a preservarse y a cuidarse. Y no entra en ningún conflicto con la función del desarrollo. Así que fundamentalmente de lo que aquí se trata es de discernir si ese estado, esa energía del miedo, cuando aparece en mi vida, tiene una motivación adaptativa o desadaptativa, funcional o disfuncional, necesaria o no necesaria. Saber discernir eso con claridad es crucial para poder vivir una vida sin ser arrastrados por la imaginación y por la simulación. Al final, ¿qué es adaptativo? Cuando algo responde a un hecho real que favorece mi preservación o mi desarrollo en términos prácticos, en términos reales, no en términos imaginarios. Y es desadaptativo cuando no se adapta al momento real, cuando responde a mi simulación, a mi planificación, a mi anticipación y a mi imaginación. En definitiva, a mi imaginación. Así que yo diría que esta es la clave. El miedo per se no es ni bueno ni malo, el miedo es una información. Y lo que hay que discernir es si esa información es necesaria o no es necesaria, es real o es ilusoria, es adaptativa o desadaptativa. Así que hay dos estados básicos, miedo y amor, contracción, expansión, inhalación, exhalación. Al final vemos que hay un pulso creativo entre esas dos fuerzas que, más allá del miedo propiamente biológico o psicológico, se puede extrapolar a cualquier fenómeno de la naturaleza. Hay un proceso constante de expansión, de contracción, desarrollo, preservación. Hay siempre un pulso en la fuerza. ¿Para qué? Para poder crear este mundo de manifestación. Hay luz, oscuridad, noche, día, placer, dolor. Lo podemos ver claramente. Al final, en términos energéticos, podemos hablar de eso, de contracción y expansión. Unas fuerzas contienen y contraen, otras fuerzas expanden y desarrollan. Y en esa ecuación se desarrolla esta vida y esta naturaleza. En lo que aplica a nosotros, efectivamente, podemos empezar por respetar eso, respetar que están esos dos estados básicos, hay diferentes dimensiones en mí, diferentes polaridades, y yo las respeto a ambas. Y lo doy a cada cual el lugar que le corresponde. Así que naturalmente podemos apreciar esos dos estados naturales, de miedo, de amor, de expansión, contracción. Y claro, la siguiente pregunta sería, ¿y esos dos polos, esa polaridad que oscila, el péndulo del que oscila, ese péndulo qué es? ¿Esa polaridad a raíz de qué se forma? Tradicionalmente, toda la tradición de sabiduría nos apunta hacia el amor no dual. Efectivamente, el eje del péndulo es un estado no dual que tiene diferentes facetas. Se le puede llamar conciencia, verdad, amor, belleza, bienaventuranza, ananda. La tradición lo describe de muchas maneras. En lo que ahora nos compete, un estado de amor no dual, de amor con mayúscula, que es al final conciencia de unidad. Y esa conciencia de unidad
en un momento dado empieza a generar el desequilibrio, esta polarización, ¿para qué? Para crear y manifestar. Y se manifiestan esos dos polos de expansión y contracción, positivo y negativo. Y ahí, como decimos, se crea todo naturalmente. ¿Y a dónde queremos llegar hablando de este amor no dual? Queremos llegar a reconocer que al final esta polarización entre el miedo y el amor, de lo que nos está hablando es que hay un estado de amor y un estado de ausencia de amor. Hay un estado de amor que no fluye, vamos a decirlo así. De manera poética podríamos comprender cualquier polaridad, en este caso la del miedo, como amor que no fluye o ausencia de amor. Igual que la oscuridad podría ser ausencia de luz o el frío, ausencia de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que la polaridad no me está hablando de dos cosas distintas, me está hablando de un mismo fenómeno en un estado o en otro. Un estado de presencia, un estado de ausencia. Poéticamente hablando, el miedo es amor que no fluye, ausencia de amor. Y desde aquí podemos acercarnos al miedo, a procesar este miedo, el miedo cuando surge, el miedo sentido, el miedo vivido, el miedo que estremece el corazón, que estremece el alma, el miedo que todos podemos vivir como algo muy poderoso. Nos podemos acercar a él de una manera muy diferente. De alguna manera ni somos sumisos a esta energía que nos pase por encima, a que nos arrastre, a que nos lleve al lado oscuro de la fuerza. Sabemos que el miedo es esta energía poderosa que sin un poquito de consciencia, sin un poquito de lucidez, nos lleva al lado oscuro de la fuerza. Y a la vez también de qué manera me puedo relacionar con ella o confrontar con ella o procesarla, pero tampoco poniéndome en su contra, tampoco peleándome con ella. No entro en conflicto con una energía que de primera, de manera natural, simplemente tiene la función de preservar y cuidar mi vida física y mi vida psicológica. Otra cosa es cuando esa energía se retuerce, cuando esa energía se induce de manera manipuladora, cuando se induce de manera interesada, cuando se induce con un propósito muy determinado que es el de controlar en este caso pues a los seres humanos, de controlarnos unos a otros a través del miedo, a través de la culpa, a través de la manipulación. Y aquí está el quid de la cuestión. Reconocer al miedo como una energía natural de preservación, una energía que me da una información de que hay un peligro, hay una amenaza, hay algo que tiene que ser atendido, algo que tiene que ser cuidado, algo que tiene que ser tenido en cuenta, sin más, en el plano biológico, en el plano psicológico, en el plano relacional, en cualquier plano de existencia. Pero es una energía que me da una información y luego de alguna manera mi propia consciencia y mi propio corazón la asume, la procesa, la integra y da una respuesta coherente a esa información. No es un esclavo de esa información, no está poseído por esa información o no está hipnotizado por esa información, simplemente es una información que es procesada por el corazón, poéticamente hablando, es procesada por esa consciencia corazón. Claro, aquí también entra esa segunda parte de tener la lucidez necesaria como para poder discernir cuando esa información no es una información manipulada. Todos podemos ver como a nivel psíquico cualquier información que introduzca un sentimiento de miedo, una información de miedo, una simulación, un posible escenario, va a pasar esto, va a pasar lo otro, no va a haber futuro, va a haber caos, va a haber guerra, va a haber enfermedad, va a haber pandemia, va a haber, en fin, todo lo que nos queramos imaginar, va a haber pobreza, miseria, guerra. Todo eso, efectivamente, todo eso es inducido de manera maquiavélica, obviamente, de manera manipuladora, de manera para controlar el rebaño. Yo creo que esto nadie se puede echar las manos a la cabeza cuando se dice que el miedo es el mejor recurso de control humano, obviamente. Y es un recurso muy sofisticado, es un recurso muy estudiado, muy sofisticado y muy eficaz. ¿Por qué? Porque tiene mucho peso sobre nuestro psiquismo y sobre nuestro sistema energético. El miedo de manera muy exagerada contrae nuestra consciencia. Hay una contracción muy fuerte de la consciencia y del sistema energético que somos. Por lo tanto, para manejar a un ser humano, lo suyo es tenerle en un estado muy contraído y muy bajo, de una vibración muy baja. Y volvemos a lo mismo, el miedo per se no es malo, simplemente que cuando se manipula se convierte en algo muy peligroso, muy destructivo. Algo que literalmente está la paradoja, algo que está diseñado para preservar nuestra existencia finalmente la destruye. Así que hay que estar muy atentos para no ser descarrilados por ese miedo inducido. Y dicho lo dicho, también me gustaría señalar, para mí particularmente, no sé si el 1, el 2, el 3 o el 5% del miedo que experimentamos es adaptativo y el 95% es desadaptativo, es inducido, es programado, es manipulado. El miedo inducido es una energía muy peligrosa, muy poderosa, que nos separa, que nos hace enfrentarnos a los seres humanos y que nos hace descarrilar. En general, cualquier emoción tiene que estar compensada con la razón. Y generalmente una emoción intensa arroba o suspende o pasa por encima de la razón. Y el miedo todavía mucho más. El miedo, cuando es muy poderoso, se come a la razón. Claro, no estamos diciendo, el otro polo sería,
me vuelvo absolutamente razonable y censuro o tapo la emoción. No, son las dos cosas. Emoción y razón tienen que ir juntos. Emoción y razón sostenido por la conciencia corazón. Y de ahí somos invencibles. De ahí invencibles en el sentido de que podemos manejar toda esta energía desde la sabiduría y el amor. Y ahí no hay lugar para el control ni la manipulación. Un ser humano despierto no puede ser explotado ni puede explotar a nadie. Y esa es la única amenaza de los que sostienen ese sistema de control basado en el miedo. Que despierte la sabiduría y el amor en los seres humanos. Así que partimos de esa comprensión fundamental. El miedo es una información que satisface una necesidad de preservación. Y mi trabajo simplemente consiste en discernir eso, cuándo esa información es necesaria o no necesaria, adaptativa o desadaptativa. Y después, de qué manera la proceso en mi corazón, de qué manera puedo permitir respirar y recibir esa información para saber cómo actuar. El miedo me da una información, el corazón procesa y el ombligo, mi voluntad, mi determinación me lleva a actuar con coherencia. Así que en definitiva, comprendemos que el miedo nos preserva en lo conocido, el amor nos impela a lo desconocido. Bien, son dos fuerzas naturales dentro de mí. Una preserva, otra desarrolla. Hay una fuerza de seguridad, una fuerza de libertad y están en perfecta paz dentro de mí. Y desde ahí, cuando surge esa información llamada miedo, simplemente la proceso cómodo. Siempre decimos, abriendo mi conciencia, corazón, respirando. Al final hay un aquietarse, hay un silenciarse, hay un escuchar, hay un sentir esa energía en el cuerpo y de alguna manera ver de qué se trata, ver de a qué me señala, ver de qué me informa, de qué me está hablando. Y si es necesaria, simplemente le doy una salida haciendo esto, haciendo aquello otro, o tomando la decisión que tenga que ser tomada. Pero finalmente, de alguna manera, ese miedo es procesado y es manejado por esa conciencia corazón, no al revés, no es ese miedo el que colapsa o bloquea o hunde esa conciencia corazón. De alguna manera se recupera el orden es, hay una conciencia corazón que es lo que yo soy, hay una presencia, y esa presencia simplemente recibe un montón de estímulos, de impresiones, de experiencias y de informaciones para vivir esta vida. Y en esta vida, como decimos, esa energía del miedo es necesaria en su justa medida. El miedo preserva lo conocido, el amor impele a lo desconocido. Y entre ambas nos desarrollamos, entre ambas fluimos hacia donde tenemos que fluir en esta vida. Así que desde esa comprensión, cuando aparece esa información del miedo en mi vida, pues simplemente, en lugar de someterme a esa energía y verme poseído por ella, y en lugar de luchar contra ella, ponerme el disfraz de guerrero y ponerme fuertemente y violentamente contra esa energía, que al final el miedo, enfrentándose al miedo, es el monstruo alimentando al monstruo. En lugar de eso, simplemente nos aquietamos, nos silenciamos, reconocemos esa presencia del miedo, la sentimos en el cuerpo, la respiramos, la escuchamos, y desde ahí veremos simplemente cómo esa energía hace su onda, hace su ola, llega a su cresta y vuelve a descender, dejando su información, dejando su mensaje, y desde ahí pues veremos si hay que actuar o no actuar o qué decisiones tomar en esta vida. Pero aquí lo que hemos hecho es simplemente colocarnos en el lugar que nos corresponde, que es en el lugar de la presencia, y desde ahí escuchamos la información y nos abrimos a la experiencia. Y efectivamente escuchamos esto y alguien podría decir, bueno, esto se dice de manera muy sencilla, ¿no? Aparece el miedo, me aquieto y lo respiro. Sí, sabemos que el miedo es muy poderoso y que no estamos acostumbrados tampoco a procesarlo de esta manera, obviamente. Así que yo diría que más que complicado es simplemente una práctica, como toda la vida se practica. A veces hemos referido en la balanza de la vida, en un plato está la energía, en otro la consciencia. En la medida que aumenta el plato de la consciencia, mejor puedo asumir la expresión de la energía. En la medida que se abre mi conciencia, tengo más fuerza y más capacidad de abrirme a esa información y respirarla. Sabemos que no es agradable la experiencia del miedo y que incluso orgánicamente genera perturbación y temblor y ansiedad y todo lo que genera. Está muy bien, pero, como decimos, en lugar de luchar contra ello o vernos sometido por ello, lo único que hacemos es acompañarlo, respirarlo, darle su espacio, permitir que esa onda de energía haga su viaje, eleve a la cresta y simplemente se disuelva naturalmente. Al final lo que estamos haciendo es aprender a manejar la información de manera consciente y coherente. Así que en definitiva, práctica, práctica y práctica. El miedo es una información. El miedo esencialmente es amor que no fluye, es ausencia de amor. Y también esencialmente el miedo está esperando de nuevo ser transformado en ese amor del que surge. De alguna manera está esperando volver a ser integrado, volver a ser acogido por ese amor. Y eso es lo que podemos practicar, a abrir esa conciencia corazón al miedo y permitir que se transforme. Y en este plano de realidad, permitir también que nos dé la información que sea necesaria y actuar en coherencia. Así que, como siempre, la moraleja, que todo está bien y todo es perfecto tal cual es, incluida la energía del miedo. Un abrazo y mucha fuerza.